hermano Gutiérrez me va a contar lo que el Señor hizo allá en aquel lugar. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecido con el Señor de en esta noche estar con ustedes nuevamente. Gloria al Señor. No pasó por mi mente estar en este lugar, gloria a Dios. En un tiempo no pensé que iba a estar tan pronto por acá, pero gracias a Dios estoy aquí. Y lo más importante es que estamos escuchando palabra del Señor. ¡Aleluya! Porque a eso vinimos a este lugar, a escuchar palabra del Señor y a recibirla, hermano. Porque si vinimos a escuchar y a enojarnos, no vamos a llevar nada, hermano. Nosotros llegamos, vinimos a este lugar a recibir lo que Dios tiene. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Estuve en Colombia, gloria al Señor, allí trabajando, gloria a Dios. Y escuchaba la palabra, y escuchaba al siervo de Dios hablar, donde decía que a muchos no les gustó la palabra. Y eso me afligió mi corazón. Porque si a muchos les afligió y no les gustó la palabra, usted, tengo que ser sincero, pero usted tiene un gran problema. Usted tiene que arreglar su vida. Porque tiene un problema y va a arriesgar tu familia, va a arriesgar tu ministerio, va a arriesgar todo lo que yo haga. Eso es lo que está pasando. Que no es normal que no nos guste la palabra. Si no nos gusta esa palabra, aleluya, dice, y mi palabra no haya cabida en vosotros. Y quieren matarme. Si no haya cabida es porque no hay algo de Dios adentro de nosotros. Porque el Espíritu que Dios colocó anhela su palabra. Gloria al Señor, nos gozamos de su palabra. Gloria a Dios, sin tomar mucho tiempo, hermanos, si les cuento, aleluya, todo lo que Dios ha hecho conmigo, con mi vida ya. Y su palabra es tan importante, gloria al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar, lo que estamos escuchando en esta noche. En aquel lugar, hermano, no abundan mucho los profetas, no abundaba mucho el pueblo, los compañeros, gloria al Señor, como aquí que somos bendecidos con grandes siervos de Dios. Pero aprendí a vivir de su palabra, a sustentarme. Y hoy estoy de pie aquí, hermano, nuevamente con ustedes, porque tomé en serio esta palabra y no me dejó desviar del camino. Aleluya, muchas luchas y pruebas pasé, dificultades, pero Él me sustentó y Él está aquí con nosotros. Por eso me entristecía cuando usted dice que no le gusta la palabra, porque entonces usted no sabe y no entiende el lugar el cual Dios te llamó, hermano. Bendito el nombre, allí vimos muchas cosas. Dios hizo cosas tremendas, Dios hizo milagros, Dios hizo cosas maravillosas. Y hay un pueblo que sigan orando por ese pueblo, porque sigue allá en pie. Algunos de los que, aleluya, estaban conmigo, siguieron la brecha caminando, hermano. Gloria al Señor, y me alegro volver a visitarlos un día. Gloria al Señor, siempre están en mi corazón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo es escuchar la palabra de Dios y reunirnos y llevar nosotros de aquí, salir con algo que tal vez nos hacía falta, como decía nuestro hermano. Tal vez algo se perdió, pero lo recuperamos, lo llevamos y seguimos trabajando para el Señor. No venimos a perder el tiempo. Esto no es un juego, hermano. Esto, como decía su siervo, es un camino a la presencia del Señor. Aleluya. Venía una palabra a mi corazón, hermano, gloria al Señor en San Juan. Si les cuento, hermano, no voy a terminar lo que Dios hizo allá en ese lugar. Solo le digo que un milagro me trajo aquí nuevamente, porque no se pudo predicar más. Aleluya, era difícil. Tuve que ir al campo. Y en aquel lugar le dije al Señor, me contaba muy bien, Dios me bendijo, Dios abrió a puertas en medio de la pandemia, me sustentó, aleluya, me dio la comida, me dio el techo y no me dejó solo. Y en aquel lugar no hay ningún tipo de ayuda como acá. Hoy venía hablando con unos hermanos y a veces aquí nos quejamos porque hay necesidad, porque hay esto económica. Este es el país más rico que yo he conocido, aleluya, y más bendecido, hermano. Bendito el nombre del Señor. A veces nos quejamos porque no hemos aprendido, no hemos sufrido, no hemos pasado por algo. Aleluya, pero allí Dios me sustentó, hermanos. Gloria al Señor. Pero estando en ese lugar le pregunté, aleluya, San Juan 8, le pregunté al Señor y me sentí muy bien, tranquilo. Y el Señor, abre las puertas para seguir predicando en este lugar, o llévame de este lugar. Pero no me voy a quedar, Señor, escondido en un lugar. Gloria al Señor, había comodidad. Gloria al Señor, pero no quería estar escondido en ese lugar. Y Dios abrió las puertas en medio de la pandemia. Tengo un hijo que es colombiano, extranjero, no podía pasar por él. Pero Dios abrió las puertas un día, hermano, gloria al Señor. Y esa misma noche cerraron las puertas para los extranjeros. Estoy aquí. No había el pasaje. Y un hombre escuchó una parte, se consiguió la iglesia, y la otra parte no estaba, hermano. Aleluya. Pero un hombre escuchó que yo viajaba y me dijo, Albeiro, ¿cuánto necesita? Eran más de 300,000 pesos lo que yo necesitaba para venir. No tenía nada en mi bolsillo, pero Él conoce y sabe todas las cosas.
nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay una iglesia que de labio le honra, pero su corazón ya no está con Él? Porque no creen en Él, aleluya. No creen que Él esta noche está hablando para sanar corazones y vidas. Aleluya. Bendito el nombre de San Juan, capítulo 8, rápidamente. Versículo, aleluya, bendito el nombre 31, dice así, 8:31. Aleluya, voy a leer para no tomar mucho tiempo, hermano. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que te está molestando esta noche es la única que te va a hacer libre. Esa verdad que te incomoda es tu salida para tu desgracia en tu hogar, en tu vida, en tu casa. Es la salida, iglesia. Es la palabra que da vida. La carne para nada aprovecha. Bendito el nombre del Señor. Y una cosa más, y tomo mi asiento. Allá en Colombia, cuando yo conocí los caminos del Evangelio de Cristo, podemos decir, yo no había ido a una iglesia. Pero yo una noche desesperado en mi vida, aleluya, clamé a Dios que me sacara de esa vida de hipocresía y de mentira, donde sonreía, no tenía una risa de verdad. Y le dije: Dios, cámbiame en medio de una borrachera y fumando. A la mañana siguiente recibí una puñalada acá en mi cuello y otra en mis venas, en mi brazo. Me estaba desangrando en el camino y yo pensé que era muy bueno, yo no entendía. Pero el Espíritu Santo sé que fue el que me reveló que mi camino iba al infierno. Me dijo: ese es el lugar que te corresponde. Bendito el nombre del Señor. Estaba perdido. Pero mi madre, cuando era un niño, me leía la Biblia y me dijo que Jesucristo murió por mis pecados. Y en esa noche, en esa mañana, solo muriéndome, tengo testigo de eso. Aquel hermano, aleluya, Medina, que también es de Colombia, gloria al Señor, que él sabe esta historia. Y estaba en ese lugar muriéndome, hermano, desesperado, lleno de oscuridad y pánico, y me vino esa palabra a mi corazón. Y sabe que me dijo: arrepiéntase, que Jesucristo murió por mis pecados. Estaba perdido y en la oscuridad, pero en ese momento le dije: Señor Jesucristo, mira al cielo, perdóname mis pecados, porque voy a morir y no quiero ir al infierno. Sentí una paz que descendió a mi vida y estuvo conmigo y me sustentó. Después me pidió que quería que yo hiciera, que Él por mí. Y yo me acordé que cuando era un niño le dije: yo quiero predicar su palabra. Yo no conocía el Evangelio, pero mi madre me leía la Biblia. Aleluya. Y sabe una cosa, hermano, ese día me recordó, yo no me acordaba, ya había pasado muchos años, y yo le dije: Señor, no quiero morir, quiero cumplir lo que le prometí. Y descendió una mano y puso aquí sobre mis venas. Esa mano gloriosa, ese día descubrí que era un Dios verdadero y real. Con su palabra fui libre. Y si a usted no le gusta la palabra, va a un camino de perdición. Su palabra. Un día el Señor, aleluya, no le juzgará mi palabra, le juzgará en el Dios postero, aleluya. Porque eres preso, la única vida y salida que hay. En la barabasa, emergente, de lugares para bendecirte, para ayudarte. Alegra tu corazón, porque si hoy el Señor te descubre, es porque hay una oportunidad para tu vida. Dios le bendiga, iglesia, aleluya. La orquesta de cuerda ya está dando una alabanza.